corriendo tras de una iguana, la arena ardiendo. Pasaba la siesta entera con el trampero. Un cajoncito y un palo y el hilo tieso. Un cajoncito y un palo y el hilo tieso. Qué lindo cuando era chango, cuando el mundo era mi idea. Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza. Tenía un sabor distinto, la pobreza en mi pobreza. Lo escuchamos a Jairo en la mañana de Palabra de Campo cuando era chango. Bueno, muchas veces nos ponemos a pensar, ¿no? Cuando éramos más chicos, cuando teníamos otras ideas acerca de lo que queríamos para nuestra vida, etcétera, etcétera. Siempre es un lindo momento de reflexión, pensar acerca de lo que uno anhelaba en alguna época de su vida y después cómo fueron sucediendo las cosas. A los que nos gustan esos momentos de introspección, bueno, disfrutamos también escuchar, por ejemplo, a Jairo, como lo hacemos en esta mañana de Palabra de Campo, domingo con lluvias. En un ratito les voy a contar qué va a pasar con el estado del tiempo. Hay lluvias pronosticadas para el día de hoy, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Veremos qué pasa después en el resto del país, donde evidentemente todavía hace mucha falta que llueva. Muchos hablan del Niño, pero la realidad es que ese niño se está haciendo desear un poco, no ha llegado de la manera que se esperaba, al menos para esta época del año, así que la expectativa es esa, es que siga lloviendo y que esas lluvias empiecen a ampliarse en cuanto a las regiones geográficas donde todavía falta un poco más de agua. Tenemos una linda charla por delante con alguien muy vinculado al sector agropecuario, también ex dirigente rural, y hace muy poquito lo escuché en una charla en la que participé y me parecía que se habían tocado en esa charla temas súper interesantes y por eso decidí convocarlo también para que podamos charlarlos aquí en el programa. Estoy hablando de Eduardo Bussi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, que está en comunicación con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Daniel Aprile aquí en Palabra de Campo. ¿Cómo anda, amigazo? Un gusto bien. grande. Muy bien, saludo a la audiencia. Y un honor que me haya convocado usted, por jefe. Favor. No, por favor. No. Al contrario, un gusto saludarte, Eduardo. La verdad que bueno, participé, como decía recién en la introducción, de una charla en la que vos fuiste un orador, exponiendo algunas cuestiones vinculadas a la producción agropecuaria, la foto esa que vemos hoy de la producción. Mira, yo recién decía la canción de Jairo que escuchábamos, que se llama Cuando era chango. Me voy a ir por las ramas, pero vos cuando eras chango, ¿qué pensabas de la producción agropecuaria? ¿Cómo veías ese futuro productivo en la Argentina? Cuando era chango estaba en el medio del campo, yo vivía hasta los 15 años a 9 kilómetros de J.B. Molina, claro, que es mi pueblo en el sur de Santa Fe. Pensaba que era, bueno, que iba a vivir de ese modo, con los mismos vecinos, con la misma escuelita rural, con las mismas costumbres, el tractor Deus 55 que tenía, la familia Bussi, las mismas vacas, y que esa chacra mixta iba a continuar inalterable, ¿no? Estoy hablando de 1967, 1968, allá cuando era bien changuito, que iba a la escuela provincial, a 4 kilómetros a caballo, de un criollito que había comprado mi viejo. Sí. Ordeñábamos, se hacía manteca casera, se hacía queso casero, había granja y así vivíamos. O sea, la chacra mixta no producía soja, porque todavía la soja no había llegado, iba a llegar recién en 1974, de la mano de un gobierno peronista. Sí. Ese tiempo teníamos maíz, trigo, claro, esas producciones, pues ganadería, cerdo, granja, pasaba el gallinero, compraba mi vieja
algunos pollos, huevos, y el gallinero ese también vendía mercadería, la hierba, el azúcar, el café, esas cosas. Digamos, era un modo de vida muy lindo. El fin de semana se iba al pueblo. Mi viejo tenía un Renault 4L, y con eso iba al pueblo. Yo empecé a ir al pueblo recién cuando tuve que hacer catecismo para tomar la primera comunión. A ver, estoy hablando cosas muy, pero yo recuerdo con tanto cariño aquello, y de aquello no quedó nada, hermano querido. No quedaron chacras. Nosotros vivíamos en una colonia, Campo Paulaza, Sí. 30 chacras de 80 hectáreas. 30 chacras, 30 chacareros, que habíamos tenido acceso a ser dueños de la tierra gracias a la política de Perón en la década del 50. ¿Estamos? Entonces, el Banco Nación le había prestado el crédito y los 30 chacareros que eran arrendatarios habíamos dado el paso a ser propietarios de ese pedazo de tierra. Y entonces todos los vecinos estábamos en el campo y venía alguna vez cada tanto alguna obra de teatro o algún circo o algún parque de diversión al pueblo, y entonces ahí había todo un acontecimiento, y esa ruralidad era maravillosa, y nosotros creíamos que nunca iba a cambiar, y que había tenido una cosa 40, bueno, no, ya poco más de 50 años después, sí. 50 años después cambió todo, tanto que ya lo entramos a desconocer. Sí. Donde estaba la chacra, que hay algún montecito, algunos arbolitos, sí. Alguna tapera que no se termina, que digamos que todavía se resiste a caerse. En todas las 30 chacras de la colonia Paulaza de J.B. Molina quedan 3 chacras en pie. Una de ellas es la de Eduardo Bussi, que es un porfiado, ¿me explico? Sí. Y todas las demás son tan taperas, no quedó nada. Ahora es todo soja, agricultura extensiva, muy concentrada, esa producción de soja en cada vez menos manos, y las cosas cambiaron de tal modo que realmente es preocupante. Y mi querido pueblo, donde estoy en este momento, J.B. Molina, y es un pueblo de gente grande. ¿Explico? La juventud se fue a Rosario, se fue a Villa Constitución, se fue a San Nicolás, claro, que son los pueblos que tenemos cerca. Claro. Me imagino que gran parte de esa situación también se da porque muchas personas en ese lugar no han encontrado quizá ese desarrollo que no llegó en términos de educación, en más cuestiones más sociales, ¿no? Cuando uno ya sale de la escuela rural y está pensando en una universidad o en un desarrollo para su familia con mayor, todo, ¿no? Lo que se requiere en este tiempo, conectividad, seguridad, etcétera, no lo ha encontrado. Te lo pregunto porque veo que hay un montón de cosas que evidentemente no han pasado, que uno las anhelaba y que por algún motivo no han pasado. Bueno, a ver, la privada se fue primero al pueblo porque en el campo no hay electrificación rural. En el pueblo el acceso a la electricidad rural, a la electricidad, digamos, ahora sí, en este pueblo felizmente tenemos internet, tenemos conectividad, sí. Pero el primer paso fue del campo al pueblo porque faltaba infraestructura en el campo. Claro. Ahora, aquel que se pudiera estudiar a la facultad a 80 kilómetros en Rosario, o fue a buscar trabajo en Villa Constitución, en la industria metalúrgica, o en San Nicolás, también industria metalúrgica, aquellos que se fueron ya después al pueblo no volvieron, y los que se fueron a la facultad, claro, y se recibieron de abogados, médicos, odontólogos, es raro que hayan vuelto a poner un consultorio en un pueblito de 1.500 habitantes. Se quedaron en donde hay 1,5 millones de habitantes. Entonces, ese éxodo rural se da ¿por qué? Porque falta condiciones tales donde la población decide permanecer. Y si hay población, entonces hay, entre comillas, clientes. Y si hay clientes, entonces el odontólogo, o pacientes, el odontólogo viene de vuelta y se queda a vivir en el pueblo. Y la tranquilidad del pueblo entonces es un lugar que puede permitir condiciones de vida. Claro. Ahora, para eso era necesario que la actividad porcina sea rentable, la actividad caprina, la actividad avícola, el desarrollo de la ganadería, no la sojización.
Pero porque vos, la sojización la hacen unos pocos y eso expulsa gente. ¿Genera plata? Por supuesto que genera plata. Generó, hubo progreso, en mi pueblo hay casas nuevas, etcétera, etcétera, los pocos que quedaron en pie, digamos, progresaron. Ahora, muchísimas hectáreas de campo son trabajadas por actores cada vez más grandes, y la chacra mixta, esa que yo contaba al principio, donde estaba la vaca, donde estaba la ordeña, donde estaba la granja, donde estaban los cerdos, los conejos. ¿Sabes las veces que mi vieja me mandaba a darle comer a los conejos? ¿No? Y bueno, pero todo escúchame, eso no Eduardo, está más. claro, no está más, pero mi pregunta es la siguiente. Está claro lo que ha pasado con la soja, indudablemente es un fenómeno difícil de manejar, pero los gobiernos, cito por ejemplo todo lo que ha pasado durante la década del kirchnerismo, donde me puedo ir más atrás todavía, ¿no? Hubo otros presidentes que fundieron directamente productores, pero te pregunto concretamente... La etapa menemista. Por ejemplo. Esa menemista se llevó 100.000 productores. Exacto, exactamente. Para no obviar cuestiones que por ahí nosotros por nuestro conocimiento damos por entendidas, pero mucha gente en la audiencia no tanto. Pero de toda esta situación, digo, porque la soja tuvo su mayor explosión en estos últimos años, digamos, si bien arrancó de manera incipiente en la década del 70, la mayor explosión se dio después de los 90. Entonces, y más cerca de los 2000, quizá con más tecnología. Bueno, la cuestión acá es la siguiente. ¿Qué pasó que muchos gobiernos, en lugar de evitar que eso pasara, o no sé si evitar, pero darle también el respaldo para quienes producían cerdo, como decís vos, tambos, etcétera, miles de actividades mixtas en el campo, terminaron dándole un golpe fuerte porque cuando había que promover cultivos no se promovían eso, se promovía la soja. Claro, sí, yo me declaro hombre, aunque en el 2008 me tocó enfrentar en aquel conflicto al gobierno de Cristina, pero me declaro peronista. Mi familia es peronista, tiene pedazo de tierra gracias a la política del peronismo, y eso es una herencia. A mí mi viejo me dejó peronista y hincha de Boca, las dos cosas, ¿me explico? Entonces me dejó esa herencia y la verdad a mí me resultó muy ingrato confrontar con gobiernos más aún siendo progresistas, como el caso del kirchnerismo del 2013 en adelante, ¿no es cierto? O sea, pero tenemos que decir con toda franqueza, nosotros cuando llega Miguel Santiago Campos, secretario de Agricultura con Lavagna, en el 2002, con Dual de presidente, esa transición, Miguel Campos permanece, viene de Brasil y ve que en Brasil había una política diferenciada para la agricultura familiar. Y nosotros desde la Federación Agraria abrazamos esa propuesta y impulsamos mucho la idea de primero, de una ley contra la extranjerización de las tierras. O sea, que Douglas Tompkins, Joe Lewis y todos estos muñecos dejen de comprar grandes extensiones en Corrientes o en la Patagonia. Entonces, primer cosa, y nos costó un trabajo bárbaro que se entienda que había que parar la extranjerización de la tierra. Después, la agricultura familiar, la iniciamos con Miguel Campos ya en el 2002, estamos en el 2023, recién en el 2014 se sancionó una ley de reparación histórica de la agricultura familiar, y si vos vas y le preguntás a Miguel Gómez, el actual subsecretario de Agricultura Familiar, en la Secretaría de Bailio, en Paseo Colón al 900, te van a contestar que todavía no está la plata disponible, 22 años después, para la ley de reparación histórica de los fondos, ¿no?, presupuestarios, no están para la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Pero ahí Pérsico, por ejemplo, tuvo un manejo... los campesinos. ¿Cómo? Pérsico tuvo un manejo muy grande durante muchos tiempos con una caja fuerte. Sí, pero ¿cuánto llegó de eso para los productores familiares? Porque era Pérsico, porque tenía ese peso. Pero ¿cuánto llegó para los agricultores familiares? Nada. Y llegó relativamente. Yo prefiero a Pérsico que a cualquier otro, pero mientras tanto, en realidad, institucionalmente,
hay 22 años de morosidad de esta etapa. Está bien, lo primero que tenemos que ser claro es la más nefasta de las décadas de ruptura de la junta de grano, la junta de carne, estos fondos específicos, la desaparición de 100.000 productores, el intento de desaparecer el INTA, el intento de privatizar el Banco Nación, fue la etapa menemista, ¿tá? Con su consecuencia, digamos, con sus seguidores, que fueron justamente el tiempo de la Rúa, la misma Patricia Bullrich, que fue funcionaria de ese gobierno de la Rúa, es decir, todo ese tiempo significó muchísimos productores perdidos, muchísimas cosas que se perdieron. Pero hay una cierta continuidad, por ejemplo, cuando vos decías, y te escuché ayer, me llevara Grobo, por ejemplo, a Venezuela, ese lo termina llevando el kirchnerismo. Digo, hay mucha cosa muy similar a la que estás contando que continuó después. Claro, pero después viene el gobierno nacional y popular y debió haber generado nuevas herramientas, nuevas políticas. Y sin embargo estamos en el 2023 y todavía no está la plata de los fondos presupuestarios para la ley de agricultura familiar. Y cuando en el 2006 yo tuve discusiones muy fuertes con Carlos Chepi, que era el presidente del INTA en esa época, Javier de Urquiza, el secretario de Agricultura, que había venido a la Patagonia en esa época, y le decía, muchachos, ustedes son unos incoherentes. Digo, ¿cómo es el asunto? Nosotros tenemos montones de productores en Arequito, en Casilda, en Pergamino, en Chivilcoy, que pueden ir a enseñar cómo sembrar soja en Venezuela, y resulta que lo eligen a Gustavo Grobo Copatel para ir a sembrar soja. Digo, entonces quiere decir que el sujeto agrario para ustedes, que dicen ser progresista y popular, el NACAM Pop, resulta que yo no tengo ningún problema contra Grobo Copatel, es amigo mío, es una buena persona, digo, no lo descalifico. No, pero es un modelo, él, claro. Es un modelo de productor que nada tiene que ver con el desarrollo local, con la ocupación territorial. Es incoherente que un gobierno kirchnerista elija a Grobo Copatel como referente para ir al convenio de sembrar soja en Venezuela. Es incoherente que miren a Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas en la Patagonia, como sujeto rural. Lo lógico sería que el sujeto chico, pequeño, mediano, digamos, que ocupa los pueblos, sea el sujeto, digamos, de la etapa kirchnerista. Y ahí ha habido una gran contradicción, ¿se entiende, Aprile? Entonces, digamos, me parece que una cosa es lo que se dice en el discurso y otra cosa es a quién se elige para la acumulación. Y para la acumulación en materia de renta agropecuaria se sigue eligiendo a los pocos que siembran mucho, a los grandes abastecedores de insumos, Monsanto, digamos, Singenta, ¿no? Y a los grandes exportadores de granos. Por eso, para mí fue una gran contradicción y una gran desilusión que amagaran con quedarse con Vicentín, con el movimiento cooperativo, las provincias involucradas, etcétera, etcétera, que Vicentín sea una empresa mixta del Estado y las cooperativas, y finalmente no se avance con ese tema de Vicentín. Tenés mucha crítica, una decepción, ¿se entiende? Mucha crítica para este gobierno peronista. ¿Te desilusionó? Claro que hubo mucha crítica por esa cosa de Vicentín, pero al final terminó nada más que en un título, en un intento, y no se avanzó. En ese momento era uno de los pocos bichos raros que decía, está bien lo que está haciendo Alberto Fernández. Intervenir Vicentín, claro que debe agregar agricultores federados, asociación de cooperativas, o sea, todo el cooperativismo agropecuario, y armar una empresa mixta que intervenga en la compra y comercialización de granos en la República Argentina, transformándose en una muestra, digamos, en una empresa testigo para fijarle las condiciones de comercialización a Cargill, a Dreyfus, a Bunge y a los demás muñecos. Estaba buena esa iniciativa de quedarse con Vicentín. Al final se frustró. Yo quedé pegado del pincel. Me putearon un montón de productores. ¿Cómo vas a apoyar una medida soviética así, venezolana como esa? ¿Qué sé yo? Yo apoyé algo que creí que tenía que apoyar, porque creí que el gobierno iba en serio por Vicentín, y a lo cual sí le reclamaba que ponga las cooperativas. Sí. No hizo ni una cosa ni la otra. Pero por Vicentín y por el resto de las cosas, ¿este gobierno te desilusionó?
A ver, desilusiona en los hechos una cosa. A ver, tuvimos la peor sequía en la historia argentina, y no se está convocando a discutir una ley de Está bien, pero cuando, sin ánimo de multirriesgo. defender, por ejemplo, a De la Rúa, no está en mi intención, pero nadie dice, en el caso de La Rúa, bueno, tiene la soja más barata de la historia. Bueno, está bien, es cierto que en esa época las cotizaciones eran bajas y ahora tenemos buenas cotizaciones internacionales, pero sigue habiendo una lógica de funcionamiento de mercado donde no se interviene de modo de crear condiciones de equilibrio y de garantizar para el futuro argentino una agricultura con agricultores. Acá lo que hay es una agricultura en manos de actores cada vez más concentrados y más impersonales, o sea, asociaciones, pools de siembra, fondos de inversión. Actores de esa característica son los que están sembrando cada vez más territorio en la Argentina y están desapareciendo los productores tradicionales. Entonces, digamos, por vuestros frutos os conocerán. Las gestiones son lo que hacen y no lo que dicen. Acá se disfrazan de progresistas, pero finalmente el proceso de concentración de la agricultura en la Argentina se sigue profundizando y el riesgo de desaparición de 600 a 800 pueblos de menos de 2.000 habitantes se sigue profundizando cada año. Mi pueblo, mi querido pueblo, se parece cada vez más a un geriátrico que a un pueblo con posibilidad de progreso y de garantía de futuro. ¿Se entiende, Aprile? Entonces, estas son las cosas que me parece que hace falta, y está bueno. Anoche no tuve dudas en participar en ese antropoceno, así se llama el espacio. Y ahora, bueno, esta propuesta que vos me hacés para que estas cosas sean parte de este tiempo de campaña política. Pero digo, a ver, Milei, la Burrich, Massa, yo no los escucho hablar de lo que le pasa al interior profundo. ¿No van a interrumpir esta lógica de que a 100 kilómetros del obelisco haya 15 millones de personas? Mientras hay pueblitos de todo el interior, desde el NOA, el NEA, incluso de la Pampa Húmeda, que cada vez están en mayor riesgo de desaparecer. Déjense de joder. Pero en eso coincidimos plenamente, Eduardo. El punto es que en estos 70 años, quien trajo esa masa de gente al conurbano a que pase hambre fue básicamente el peronismo. Bueno, es un error eso, es un error. Parte ha sido la mecanización de la agricultura, que fue reemplazando la mano de obra por las maquinarias, macanudo. Ahora, debieron quedarse en condiciones de promoción industrial, de reconversión, de agregado de valor, de condiciones de generación de lácteos, chacinado, granja, carne sustituta, etcétera, etcétera, para que la población permanezca. No se puede seguir amontonando gente. Yo anoche cuento cada vez que puedo. Yo terminé mi secundario en General Rodríguez, ¿está? Agarramos el tren ahí en Rodríguez, pasábamos Moreno, íbamos para el lado del capital el fin de semana a boludear, digamos. Y Moreno había 150.000 habitantes cuando yo, en el año 77, 78, ¿está? 40 y pico de años después, hay 600.000 habitantes en Moreno. Es 2 veces la provincia de La Pampa. Esto pasó en los últimos 50 años. Entonces, parte habrá sido el peronismo, parte habrá sido el gobierno militar, parte habrá sido el alfonsinismo, no lo sé, pero la Argentina tiene que decretar que se termina este proceso de hemorragia de gente hacia las grandes ciudades. Moreno, 1977, Eduardito Bussi, joven estudiante, 150.000 habitantes. Actualmente, paseando ahí con Andrés Arregui cuando era intendente de Moreno, Moreno 600, 700.000 habitantes. Tomo ese ejemplo para ilustrar que este es un país inviable, porque lo mismo pasó en La Matanza, lo mismo pasa en Florencio Varela, en Berazategui, en todo el conurbano, el Gran Buenos Aires. Resulta que tuvo que venir en la pandemia para descubrir que había 4.300 asentamientos irregulares en este país. Déjense de joder, hay que parar este proceso y hay que generar un proceso inverso, es decir, crear condiciones tales
donde la gente que tiene parientes en Santiago del Estero, en Charata, Chaco, en, no sé, en Formosa, decide regresar a las provincias de algún modo. Hay que crear condiciones de vida y de empleo y de vivienda de tal manera que se termine con esta lógica de hacinamiento en un polo poblacional inviable como es el Gran Buenos Aires, muchachos. Yo te entiendo perfectamente y comparto muchas de las cosas que decís, Eduardo. Me cuesta mucho después comprender cómo se termina defendiendo un gobierno que dice una cosa y hace otra. Porque en definitiva lo que termina pasando es eso que vos decís. Porque el elefante en la habitación no lo podemos ocultar. La cantidad de gente pobre que está viviendo en todos esos lugares existe. Ahora, correcto, cuando vos vas caminando hoy, por Moreno, por Rodríguez, por Merlo, por 1000 lugares de todos esos, y ves la publicidad de los intendentes que solo les preocupa renovar su mandato y ponen una pancarta en una calle que todavía no tiene ni cloaca, ni asfalto, ni nada, bueno, claro, te das cuenta de que evidentemente dicen una cosa y hacen otra. Yo en lo personal no puedo creer cómo lo sigue la gente votando, no sé, no lo entiendo, no quiero decir una cosa que después me arrepienta, pero no lo entiendo. Y coincido plenamente con lo que vos decís. Queremos ir a un lugar, pero toda la gente que dice que queremos ir a ese lugar hace exactamente lo opuesto. Bueno, entonces es lo que hay que hacer, hay que crear condiciones para que esto que estamos diciendo sea una prédica, no solamente en el tiempo electoral, sino en todos los días. Yo estoy impulsando, tengo que darme el tiempo estatutario y legal, una fundación que se va a llamar Fundación Vida Campestre Salvemos los Pueblos, ¿tá? Y desde esa fundación empezar a tocar los timbres de las intendencias, por supuesto de los ministros de provincia, del gobierno nacional. No convoques a los presidentes o gobernadores que fracasaron, por favor, ¿eh? No, pero sí a la conciencia de la sociedad civil, o sea, así como mis amigos de Greenpeace hacen el trabajo de salvemos a la ballena, a los montes y demás, tenemos que crear una suerte de Greenpeace, por eso la Fundación Vida Campestre, salvemos a los pueblos, y desde ya contar con la ayuda de don Luis Landricina, de la Soledad Pastoruti, de Antonito Tarragorros, etcétera, etcétera, como para que podamos hacer una conciencia colectiva de la importancia de salvar a los pueblos y de parar esta hemorragia que significa. Ahora, después también la población está bueno que castigue a los responsables con el voto, eso lo podemos hacer cada 2 años. Ahora, después tenemos que actuar todos los días la conciencia colectiva, porque parece que la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, en La Matanza o en algunos lugares de La Ferrer, que eso se vive mal, pero resulta que en Saespeña Chaco se vive peor. Entonces, hay que crear condiciones para que la gente decida quedarse en Saespeña Chaco, muchacho. Me da la impresión de que para la fundación te va a terminar ayudando más Drogo Patel que muchos políticos que hoy están en el cargo. Bueno, yo quiero todavía soy medio romántico, estimado, Bueno. Eduardo, gracias por la charla y por este momento de reflexión para compartir lo que vos tenés en mente. A mí me parece siempre muy válido escuchar a todos, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a no escuchar. Entonces, cosa que trato de pregonar siempre en el programa, de escuchar a todos. Con mucha gente coincido en algunas cosas más y en otras menos, pero si no abrimos el espectro para que todo el mundo pueda hablar y no nos permitimos charlar y debatir, estamos jodidos. Sí, claro. Jodidos porque nos pasan por arriba. Y la otra cosa, lo peor que podríamos hacer es hacer seguidismo especulativo. Es decir, no hablamos de estas cosas, no decimos nada, por especulación, para ver si la administración que viene me premia con algún carguito en el directorio de algún banco, oficial o ese tipo de cosas. No, yo seguidismo especulativo no quiero hacer. Si las cosas que decimos molestan, que molesten, pero tenemos que decir la verdad respecto de que el diseño demográfico que se ha hecho en la Argentina ha sido desastroso. Y que hace falta producción con productores, desarrollo demográfico equilibrado y respeto al medio ambiente. Estas 3 grandes consignas hay que poner arriba de la mesa. Gracias, Eduardo.
Gracias a usted, maestro, por este espacio generoso. Un abrazo grande. Muy amable, dale. Chau. Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria Argentina. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10.